El Gobierno ha sacado adelante con los votos a favor tan solo del Partido Popular la aprobación inicial del presupuesto de la ciudad para el año 2019. La consejera de Hacienda ha sido la encargada de defender este documento, que ha recordado que es el último de la legislatura y pretende culminar los proyectos y planes que los ceutíes encomendaron con sus votos al PP en las elecciones de 2015. No podemos comenzar con la exposición de las líneas generales de los presupuestos sin obviar la circunstancia de que son los últimos de esta legislatura, que terminará en mayo de 2019, y pretenden culminar los proyectos y planes que los ciudadanos ceutíes, a través de sus votos, nos encomendaron al apoyar nuestro programa electoral. El Partido Socialista ha presentado una enmienda en la Comisión de Reforma de la denominada Ley Mordaza para mantener de momento uno de los aspectos más controvertidos de la misma, las devoluciones en caliente. Los socialistas se basan en 2 puntos: la próxima sentencia de Estrasburgo sobre el asunto y una futura reforma de la Ley de Extranjería. Y la policía local sigue sin walkie-talkies después de un año y tras la denuncia que hizo CESIF en agosto. Una denuncia que reiteran ahora, advirtiendo una vez más del peligro que supone tanto para los agentes como para los ciudadanos la carencia de comunicaciones. En agosto, cuando concretamente, si no me equivoco, fue el 8 de agosto, nos comunicaron que en un mes aproximadamente estaban aquí. Han pasado 2 meses. Hasta el día de hoy seguimos con la misma problemática y los compañeros nuevos seguirán. Mañana, de la noche a la mañana, aparecen los walkies, no lo sé. O le da un poquito de urgencia, que creo que un año ya es bastante tiempo de margen. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, los contamos a continuación. Comenzamos. Podían verlo en nuestra portada. El Pleno de la Asamblea ha acogido este miércoles el debate para la aprobación inicial del presupuesto general de la ciudad para el año 2019. La encargada de presentar este documento ha sido la consejera de Hacienda, que ha subrayado que estos presupuestos hacen ver la estabilidad, la prudencia y la solvencia que caracteriza al Ejecutivo. Ya los había presentado en rueda de prensa y este miércoles le ha correspondido hacerlo ante los grupos políticos en el debate para la aprobación inicial del presupuesto general de la ciudad. Kisi Chandiramani ha abierto el mismo, destacando en primer lugar las dificultades que supone elaborar un documento presupuestario sin conocer los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Estos presupuestos, ha continuado, que son los últimos de la legislatura, pretenden culminar los proyectos y planes que los ceutíes encomendaron con sus votos al PP en las elecciones de 2015. No podemos comenzar con la exposición de las líneas generales de los presupuestos sin obviar la circunstancia de que son los últimos de esta legislatura, que terminará en mayo de 2019, y pretenden culminar los proyectos y planes que los ciudadanos ceutíes, a través de sus votos, nos encomendaron al apoyar nuestro programa electoral. Unos presupuestos, ha explicado Chandiramani, que consolidan el incremento en los ingresos que se reciben del Estado y en los que no se tiene previsto una subida de los impuestos, manteniendo la presión fiscal de los ceutíes en cotas muy por debajo, ha señalado, de la media nacional. En lo que se refiere a los gastos, la consejera de Hacienda ha puesto sobre la mesa los 3 pilares en los que se basa el documento presupuestario: el bienestar social, los servicios públicos y la seguridad. Precisamente, Chandiramani ha destacado cómo de cada 100 euros del presupuesto, 38 se destinan a gastos de personal, 42 a gasto social y 20 a obra pública y mejora del tejido productivo. De cada 100 euros que gasta esta administración, 38 se destinan a gastos de personal, 42 a gasto social y 20 a inversión en obra pública y apoyo y mejora de nuestro tejido productivo. Precisamente respecto a la obra pública, la consejera ha destacado que durante este mandato se ha recuperado el vigor de la misma, cifrando en 114 millones el esfuerzo inversor durante los últimos años. Podemos asegurar que, salvo imprevistos de envergadura, este será, con base a datos objetivos, el mandato en el que la inversión pública ha recuperado el vigor y el protagonismo que desde que gobierna el presidente Vivas ha tenido. No han quedado fuera del discurso de la consejera las referencias a la situación relativa a los menores extranjeros no acompañados o los acuerdos para las rebajas del precio del barco. Unos presupuestos, ha insistido la consejera, con los que el Gobierno quiere hacer ver la estabilidad, la prudencia y la solvencia que le caracteriza.
Ciudadanos ha sido el primero de los grupos en dar su opinión sobre el documento presentado por el Gobierno. Su portavoz, Javier Varga, considera que los presupuestos de 2019 son el primer acto electoral de la próxima campaña. Para la formación naranja, el documento presupuestario no es riguroso y se encuentra falto de contenido. Ciudadanos ha sido el primero de los grupos políticos en presentar su postura sobre el documento presupuestario, una presentación que viene marcada por dos condicionantes, ha explicado su portavoz: la certeza de que los presupuestos se van a aprobar y la celebración de las elecciones el próximo 26 de mayo. De hecho, para la formación naranja, estas cuentas son el primer acto electoral de la próxima campaña. En estos presupuestos para 2019 el Gobierno ha tenido muy presente que habrá elecciones. De hecho, son el primer acto electoral de la próxima campaña. Javier Varga ha señalado la importante caída de los ingresos, tal y como demuestran, por ejemplo, las previsiones de ANGE, Visesa o Asemsa, por lo que señala como trampas las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo para que el documento presupuestario recoja un incremento de los ingresos de 12 millones de euros. Un juego de trilero similar ha continuado el portavoz de Ciudadanos al acometido en torno a la compensación del IPSI, ya que mientras se cree que se recaudarán 2,2 millones menos, se espera recibir del Estado 3,3 millones más. Este Gobierno estima recaudar por estos tres conceptos 2.200.000 euros menos que en 2018. Sin embargo, el mismo Gobierno, al hacer la cuenta de la recaudación garantizada del Estado para el próximo año, la ha incrementado en 3 millones más, tras lo cual prevé recibir como compensación 5,5 millones más que en 2018. Especialmente grave le parece a Ciudadanos la excesiva dependencia del Estado, señalando que los ingresos que se reciben del mismo alcanzan el 60%. Una dependencia, ha explicado, que los sucesivos gobiernos del Partido Popular han preferido incrementar en vez de trabajar por la autonomía de la ciudad. No han quedado fuera de la intervención de Ciudadanos cuestiones como los 16 millones de euros destinados a subvenciones nominativas o los gastos que puede generar la rescisión del contrato de limpieza. También se han referido desde Ciudadanos al plan de inversiones que han calificado de auténtica burla, basándose en anuncios repetitivos que solo consiguen hacer perder la confianza a la ciudadanía. Queda el plan de inversiones, que es una auténtica burla a la ciudad de Ceuta y a sus ciudadanos. Presentan un plan que sigue recogiendo las inversiones previstas para 2017 y 2018 y que no va más allá del año próximo. Podríamos concretar que solo les interesa hasta mayo. Eso es preparar futuro. En definitiva, para Ciudadanos este documento está falto de rigor y seriedad, así como vacío de contenido. La portavoz de Medice ha puesto sobre la mesa que la máxima del Gobierno de cara a estos presupuestos es que, como vienen las elecciones, hay que subir las subvenciones. Fátima Med ha recriminado al Gobierno que saque pecho sobre lo bien que lo hace, cuando la realidad es que su inacción y desidia han llevado a la ciudad a su actual situación. La encargada de defender la postura de MDIC respecto a los presupuestos ha sido su portavoz, Fátima Med, que ha comenzado dando por sentado el afán electoralista del documento en base a cuestiones como el incremento en 600.000 euros de las subvenciones. Señora Chandiramani, de sus títulos luminosos que ha lanzado usted al inicio de su intervención, déjeme de decirle que tiene usted muchas bombillas fundidas, por no decirle prácticamente todas. De hecho, la definición que nosotros daríamos a sus presupuestos, más que definición, es solo una frase. Todos sabemos que cuando alguien se sienta a elaborar unos presupuestos tiene una máxima. La máxima que ustedes han seguido, la máxima que ha seguido el desgobierno del señor Vivas, es que, como vienen las elecciones, hay que subir las subvenciones. Además, la portavoz de la formación localista ha puesto sobre la mesa cómo la mayor parte de la inversión pública se está desarrollando a través de Traxa, recriminando al Ejecutivo que no se haya generado empleo en la ciudad y que el que se ha generado a través de empresas de fuera sea absolutamente precario. Entrega a la multinacional Traxa más de 34 millones en obras para que contrate a gente de fuera y encima no le paguen a los trabajadores. Med no entiende que el Gobierno pretenda sacar pecho sobre lo bien que lo hace cuando la realidad, bajo su punto de vista, es que la inacción y la desidia han llevado a Ceuta hasta el punto en que se encuentra. Que ni hacen obra, ni crean empleo, ni por supuesto lo hacen bien. Ustedes no hacen nada para solucionar los problemas cotidianos de los ceutíes y mientras tanto tenemos que soportar su inacción
y su desidia. La portavoz de Medice ha lamentado además que los presupuestos no recojan medidas para la creación de nueva vivienda cuando desde el inicio de la legislatura se le lleva advirtiendo de esa necesidad, al igual que ha recriminado al Ejecutivo su inexistente política en materia de desarrollo económico y creación de empleo. Finalmente, Fátima Med ha acusado a las diferentes consejerías de copiar y pegar sus memorias para el documento presupuestario, repitiendo año tras año las mismas medidas, y ha acusado al área de deportes de ser discriminatoria con las mujeres. Hay una cuestión especialmente grave en el área de deportes, que no quiero finalizar esta primera intervención sin hacer mención a las mismas, y es que sus presupuestos, los deportivos, son claramente discriminatorios con las mujeres que hacen deporte en esta ciudad. Y es que los clubes femeninos, como ya sabe el señor Carreira porque se lo hemos trasladado, a pesar de disputar competiciones en categorías superiores y tener que realizar mayores desplazamientos de mayor distancia y número, reciben menos dinero. Para MDIC, el Gobierno carece de compromiso con Ceuta y los ceutíes y ha recordado que su deber es saber invertir para que la ciudad se convierta en una fuente de riqueza. Juan Luis Aróstegui ha sido el encargado de defender la postura de Caballas respecto a los presupuestos. El portavoz de los localistas ha puesto el foco en el problema que supone la inexistencia de una política de construcción de vivienda que, sumada a la carestía del alquiler, condena a los ceutíes, ha señalado, a vivir hacinados o en asentamientos ilegales. Para Caballas, la labor del Gobierno respecto a este documento es exclusivamente mentir. La labor del Gobierno es única y exclusivamente mentir. Esta ha sido la primera valoración que ha realizado el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, respecto al documento presupuestario. Junto a las quejas relativas a la estructura del debate, marcada por el nuevo reglamento de la Asamblea, el diputado localista ha señalado la necesidad de una intervención de las instituciones rigurosa y decidida, mientras que el Ejecutivo tira por la alcantarilla, ha afirmado, una enorme cantidad de euros. Ustedes saben la cantidad de dinero, de euros que ustedes tiran por la alcantarilla de esta manera. Aróstegui ha puesto el foco en varias cuestiones que considera fundamentales, como la vivienda, un problema de entidad en la ciudad ante la falta de inversión en la construcción de viviendas sociales y la carestía del alquiler que, han señalado los localistas, condenan a los ceutíes a vivir hacinados o en asentamientos ilegales. No se construyen viviendas, no se pueden pagar alquileres. Estamos condenando a miles de familias a convivir hacinados haciendo un esfuerzo generoso por parte de las familias, o a hacer asentamientos ilegales que tenemos que criticar y demoler. Caballas ha puesto también sobre la mesa el peligro que supone la falta de cohesión social. Para los localistas se trata de un terrible error del Gobierno, que aplica una política de ayudas que han calificado como patéticas. Para Aróstegui, la línea a seguir debería ser la de la renta básica, que se ha convertido en referencia indicado a nivel nacional e internacional. Miren ustedes, la referencia de cómo abordar las políticas sociales está en la renta básica. En la renta básica, que se discute hoy en todo el mundo, en nuestro país también, que podrá articularse mejor o peor a un ritmo o a otro, pero ya nadie discute que en la sociedad democrática como las nuestras hay recursos suficientes para que todos los ciudadanos tengan una vida decente. No ha querido dejar pasar Caballas el problema que supone el desempleo, sobre el que no se contemplan medidas en el presupuesto, y la mala planificación de las inversiones, que para el diputado localista solo contempla proyectos antiguos, mal concebidos y peor ejecutados. Para Aróstegui, este presupuesto es el epitafio del régimen de Vivas, para finalizar señalando que se trata de un gobierno muerto, de un zombi político. El PSOE ha sido el último de los grupos de la oposición en intervenir durante el debate presupuestario. Los socialistas han señalado que los presupuestos del PP son los de la mentira, el engaño y la vergüenza. El portavoz del PSOE ha culminado su intervención señalando que es necesario que los ceutíes echen al Partido Popular del Gobierno. Los presupuestos de la mentira, el engaño y la vergüenza, así ha calificado el portavoz del PSOE el documento presentado por el Gobierno. Unos presupuestos que, ha asegurado Hernández, ponen sobre la mesa la falta de proyecto y compromiso del PP con la ciudad. Estos presupuestos, el Grupo Parlamentario Socialista los tiene que calificar que son los presupuestos de la mentira, el engaño y la vergüenza. Y es así porque no son los que la ciudad autónoma necesita, porque no afrontan ni resuelven los verdaderos problemas que Ceuta y los ceutíes tienen.
Para el PSOE, el presupuesto presentado por el Gobierno es puramente electoralista, sin mirar al interés general y siguiendo en la línea de llevar a la ciudad a la deriva. Un documento presupuestario que, bajo el punto de vista del PSOE, no aborda los grandes retos de la ciudad y no hace frente a la fragmentación social de la que ha acusado al Ejecutivo, recordando que Ceuta es líder en materias como el desempleo o la desigualdad. Estas cuentas no abordan los grandes retos pendientes de nuestra ciudad. No cuestionan un modelo de desarrollo económico basado en la precariedad de muchos, generador de la desigualdad que amenaza la cohesión social en Ceuta. Este Ejecutivo ha conseguido fragmentar gravemente a la sociedad ceutí. Manuel Hernández ha recordado que 1 de cada 3 ceutíes se encuentra en el umbral de la pobreza, una cifra que supera en 10 puntos a la media nacional y que pone de manifiesto la situación actual de la ciudad. 1 de cada 3 ceutíes, es decir, más de 27.000 personas, se encuentran en el umbral de la pobreza. Un 13%, es decir, en torno a 15.000, sufren pobreza no severa y el 14,4%, más de 12.200 ceutíes, viven en condiciones de pobreza severa. Y todos estos indicadores están 10 puntos por encima de la media nacional. El portavoz del PSOE ha insistido a lo largo de toda su intervención en la pérdida de calidad de vida de los ceutíes durante los años de gobierno del PP, señalando además a la falta de inversión que ha llevado a que tras estos 4 años la ciudad vaya a quedar en peores condiciones que al inicio de esta legislatura. Por todo ello, el líder del PSOE ha subrayado que ha llegado la hora de que el PP deje el gobierno, que es el momento de que sean los ceutíes los que los echen. Son unos mentirosos porque engañan a los vecinos y vecinas de Ceuta. Ustedes son parte del problema que hay que solucionar. Ustedes tienen que irse ya. A ustedes hay que echarlos. Y los y las ceutíes tendrán pronto esa oportunidad. Y deben saber que no pueden dejar pasar la misma si se quiere mejorar Ceuta. Y el último en intervenir ha sido el portavoz del Grupo Popular, Emilio Carreira, que tras señalar que se trata de un presupuesto continuista pero con novedades para mejorar Ceuta en su entorno, ha pasado a contestar al resto de grupos políticos respecto a algunas de sus acusaciones. El portavoz del Grupo Popular, Emilio Carreira, ha sido el último en intervenir para señalar que si bien se trata de un documento presupuestario continuista, cuenta con novedades que permitirán mejorar a Ceuta en su entorno. Es verdad que tiene una filosofía continuista, pero también es verdad que hay novedades que van a mejorar las posibilidades de Ceuta en el entorno en el que se mueve o las posibilidades de los ceutíes en el entorno en el que nos movemos. Tras esta matización, Carreira se ha dedicado a desgranar algunos de los argumentos de los grupos de la oposición, comenzando por Ciudadanos, a cuyo portavoz le ha mostrado su decepción porque el argumento no haya ido más allá de la inexorable aprobación de los presupuestos y la cercanía de las elecciones. Es un poco decepcionante porque los presupuestos es bueno que se aprueben. Una ciudad sin presupuestos es mala. Es bueno que el Gobierno siga trabajando hasta el último día. Y también es bueno que haya elecciones, y es que las tres cosas son buenas. Especialmente duro se ha mostrado el portavoz del PP con la del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, a la que ha acusado de faltar el respeto a su grupo y de no preocuparse por el deporte femenino en sus acusaciones de discriminación, sino por un club en concreto. Al club que usted ha venido a defender aquí a esta tribuna, el año pasado a mí me garantizó un proyecto que todavía estoy esperando. Y tuve que corregir el presupuesto. Evidentemente no se pudo llevar la subvención prevista, porque ni hubo proyecto, ni por supuesto hubo actividades en el sentido de que me habían anunciado con toda la solemnidad del mundo. La polémica ha rodeado su respuesta a Caballas tras las quejas de Aróstegui sobre el reglamento y los tiempos de cada grupo. Carreira ha acusado a los localistas de querer silenciar a quienes no opinan como ellos. La técnica parlamentaria está depurada y no está inventada en Ceuta. Lo que pasa es que lo que algunos pretenden es que quien tienen que 12... hablen mucho más que 13, y eso no puede ser. Pero bueno, yo creo que esto no merece mucho más comentario que el intento, efectivamente, de censurar la voz mayoritaria en representación de los ciudadanos de Ceuta. Finalmente, y en lo que se refiere al PSOE, el portavoz de los populares ha tirado de ironía para señalar que ahora que gobiernan en España tienen una oportunidad de oro para arreglar todos los problemas a los que se enfrenta Ceuta, desde la situación de la frontera al fracaso escolar o el paro. Y por lo tanto ahora tienen ustedes una oportunidad magnífica. Yo espero que el tiempo que estén en el gobierno, pues aprovechen ustedes esto para arreglar los problemas de la educación de Ceuta y del empleo, que también es una competencia del Estado. También del puerto, que también es una competencia del Estado. ¿Sabe usted que se llama Puertos del Estado, verdad? Y que ustedes han nombrado hace poco a una nueva presidenta. Para cerrar el debate plenario, ha intervenido de nuevo la consejera de Hacienda, quien ha vuelto a recalcar que el presupuesto aprobado inicialmente este miércoles pretende ser el de una Ceuta moderna, cohesionada y dinámica.
Dejamos el Pleno porque la Audiencia Provincial ha estimado el recurso presentado por el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, en relación a la obra de la Gran Vía, a pesar de que el auto de la Audiencia no admite algunos de los fundamentos expuestos por el diputado de Caballas. Se acuerda revocar el auto del juzgado número 2 por el que se archivaban las investigaciones sobre una posible prevaricación en la adjudicación de la obra. Nuevo giro en esta ocasión judicial sobre la obra de la Gran Vía. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha revocado el auto del pasado 14 de febrero del juzgado número 2 de la ciudad por el que se acordaba el archivo de la denuncia presentada por Caballas en torno a una posible prevaricación a la hora de adjudicar la reforma de la avenida Alcalde Sánchez Prado. La Audiencia Provincial estima así el recurso presentado por el diputado de la coalición, Juan Luis Aróstegui. A pesar de que la fiscal Silvia Rojas informó contrariamente al recurso, la Sala entiende que el juzgado número 2 pudo entrar en incongruencias al ordenar el archivo de la causa. Concretamente, se refiere a un párrafo en el que se explica que los hechos pudieron incardinarse en el artículo 320 en la relación con el artículo 404 del Código Penal. Sin embargo, de existir tales infracciones, los hechos no revisten caracteres de infracción penal, añade el auto de sobreseimiento, motivo por el que la audiencia considera que hay una contradicción. La Sala estima que esto no supone suficiente razonamiento ni justificación, pues el tipo penal mencionado en la resolución, el artículo 320 del Código Penal, se refiere a la autoridad o funcionario público. Por ello, la audiencia estima que no es posible aún excluir del relato de los hechos la responsabilidad penal o la existencia de delitos no solo de los responsables políticos, sino de los funcionarios públicos que hubieran intervenido en la emisión de los correspondientes informes, debiendo la instrucción continuar al menos hasta la completa clarificación de estos extremos. Pese a lo expuesto, la audiencia tampoco considera válidos los argumentos expuestos por Aróstegui en el ejercicio de la acusación particular. Al diputado de Caballas se le recuerda que no solo no define qué o quién debe incluirse en la investigación ni califica los hechos que se dicen directivos, sino que ni tan siquiera solicita la práctica de diligencia de prueba alguna, limitándose a afirmar en su escrito que alguna figura delictiva existe, sin perjuicio de su ulterior calificación, y de continuarse la instrucción se podría evidenciar alguna infracción penal sin ofrecer elemento o principio de prueba que avale esta realidad. Y se lo contábamos también al principio de este informativo, el Partido Socialista ha presentado en la Comisión del Congreso que estudia la reforma de la denominada Ley Mordaza una enmienda para mantener las devoluciones en caliente. Los socialistas siguen apostando por esperar al fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y anuncian una próxima modificación de la Ley de Extranjería. La Comisión del Congreso de los Diputados, que estudia la reforma de la comúnmente conocida como Ley Mordaza, ha aceptado una enmienda del PSOE para mantener momentáneamente las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Según publica el diario El País, los motivos son dos: esperar el fallo del Tribunal de Estrasburgo y una revisión de la Ley de Extranjería. Este segundo texto legal entra en juego al considerar los socialistas que la abolición de este método le afecta de lleno. Esta es una de las 25 enmiendas del Grupo Socialista al texto del Partido Nacionalista Vasco, que se tomará como base para debatir en la Cámara Baja la reforma de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana. Esta enmienda pide suprimir la propuesta del PNV de modificar el apartado segundo de la disposición adicional con la que el PP legalizó las devoluciones en caliente. Los nacionalistas plantean incluir la necesidad de que en los rechazos en fronteras se respete la normativa internacional de derechos humanos y protección internacional, lo que supondría dejar sin efecto en la práctica esta figura. La postura de mantener las devoluciones en caliente es la defendida por el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, en contra incluso de las tesis del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes socialistas citadas por el rotativo madrileño optan por la prudencia hasta que falle Estrasburgo sobre el recurso planteado por el Gobierno contra la condena por la expulsión irregular de 2 inmigrantes hace 4 años en Melilla. Se apuesta desde el Ejecutivo porque la resolución del Alto Tribunal Comunitario establezca el marco jurídico para la reforma de los textos legales citados. El PSOE, que abogó en principio por retirar ese recurso, decidió mantenerlo. Y CESIF ha reiterado la denuncia de falta de equipos de comunicación, concretamente walkie-talkies, en la policía local. Han señalado que tras más de 2 meses de realizar la denuncia pública e instar por registro a la solución inmediata, a fecha de 14 de noviembre se mantiene la misma situación y alertan que algunos agentes siguen teniendo que pedir prestados a compañeros, dicen, los equipos para poder trabajar. Más de un año para licitar los equipos de comunicaciones de la policía local es la denuncia que ha realizado este miércoles CESIF, con el consiguiente peligro que supone para los agentes, algo que la central sindical considera inconcebible cuando aseguran que el servicio del TSI realiza un trabajo diario efectivo y sobresaliente. Para el sindicato este asunto no depende de los empleados públicos, sino de decisiones políticas, presupuestarias y de gestión, y de ahí radica el problema. Entendemos que es una responsabilidad política, puesto que no ha destinado el dinero necesario para las reparaciones, porque los compañeros del TSI
no pueden hacer peripecias, es que no pueden estar, si no tienen piezas para arreglar las transmisiones, ¿cómo lo hacen? Entonces alguien tendrá que aquí tomar carta del asunto y a ver por dónde va o dónde está la problemática. A juicio de CSIF, esta grave deficiencia ha provocado que haya agentes que tengan que usar sus teléfonos móviles para dar alertas, estando incomunicados y viéndose algunos policías obligados a tener que pedir prestados los walkie-talkies a compañeros fuera de servicio para poder trabajar. Cuando concretamente, si no me equivoco, fue el 8 de agosto, nos comunicaron que en un mes aproximadamente estaban aquí. Han pasado 2 meses. Y hasta el día de hoy seguimos con la misma problemática. Y los compañeros nuevos seguirán, no sé. A lo mejor mañana, de la noche a la mañana, aparecen los walkie, no lo sé. O le da un poquito de urgencia, que creo que un año ya es bastante tiempo de margen. La central sindical considera que además supone una difícil situación para los 15 aspirantes que en breve se incorporarán definitivamente a sus puestos de trabajo, ya que no dispondrán de walkie-talkie desde el primer día. El entrante se lo deja al saliente, pero claro, como no hay batería, a lo mejor cuando llega tiene que estar modificando la batería. Se están pidiendo, por ejemplo, la última incorporación, los 15 chavales que han entrado, su trabajo ha sido las transmisiones que les han dejado, compañeros que estaban de vacaciones, de baja, los últimos, estos 15. Claro, cuando se han incorporado, pues se los han quitado. Casualidad que son 3 semanas que han estado en la calle, si no me equivoco. El sindicato alerta una vez más que esta situación pone en riesgo la integridad de los policías o de los ciudadanos, si el agente encargado de ayudarlos no puede comunicar con la central para alertar de la necesidad de una actuación. Llama a un ciudadano que te haga falta. Si tu walkie no funciona, tienes que ir a esperar al compañero, tienes que ir a lo mejor al vehículo para poder trasladárselo a la emisora, para poder poner en contacto, pero a lo mejor te encuentras separado del compañero 30 o 40 metros. Aquí que no pasa una desgracia, pues a lo mejor dirán, hombre, por lo menos lo dijo el CSI en su día. Pero claro, a ver quién tendrá la responsabilidad cuando pase cualquier compañero o a un ciudadano y no pueda atenderlo. CSIF exige al gobierno de la ciudad que proporcione a los agentes los nuevos equipos de comunicación y que facilite los medios suficientes a los empleados públicos, asegurando un sistema para que dicha situación no se vuelva a repetir. Apostilla el sindicato. Salir a la calle sin forma de comunicar con la central es del todo inadmisible y puede traer consecuencias nefastas. Los próximos días 17, 18, 19 y 20 de noviembre el personal penitenciario está llamado de nuevo a la huelga general en prisiones ante la falta de respuesta de la administración penitenciaria. Reivindican la vuelta a la negociación colectiva debido al número de vacantes que alcanzan las 3.400 plazas sin cubrir, el envejecimiento de las plantillas y la falta de respuesta ante lo que califican como pandemia de las agresiones. Comisiones Obreras ha señalado que el conflicto laboral en instituciones penitenciarias continúa debido a la falta de respuesta de la Administración Penitenciaria y del Ministerio del Interior a las reivindicaciones del colectivo de trabajadores. La necesidad de apertura de nuevo del proceso de negociación tras la retirada de la propuesta realizada por la Administración se ha vuelto una prioridad. El proceso de deterioro que lleva sufriendo la institución, dicen desde el anterior gobierno, con Juste a la cabeza, sin duda el periodo más decadente de la institución, ha hecho que el personal penitenciario lleve meses reivindicando un cambio en las políticas de gestión penitenciaria. El déficit estructural de personal, insisten, tanto de personal laboral como funcionario, con unas vacantes que alcanzan los 3.400 plazas sin cubrir, el envejecimiento de las plantillas y la falta de respuesta ante la pandemia de agresiones, las cuales deben ser abordadas desde el plan integral, afrontando las causas y desde la prevención de riesgos laborales, junto con la brecha salarial existente, hace la situación, a juicio de los trabajadores, insostenible, siendo necesario, dicen, abordar estas cuestiones sin más demora. Así, tras lo que consideran un éxito de las primeras 2 jornadas de huelga realizadas en el mes de octubre, secundadas por más del 85% del personal penitenciario, los próximos días 17, 18, 19 y 20 de noviembre, el personal penitenciario volverá a hacerse oír en defensa del servicio público de prisiones y de justas mejoras laborales. La diabetes no es una enfermedad incapacitante ni conlleva ingerir alimentos especiales. Sin embargo, a pesar de ello, miles de españoles sufren esta patología crónica y existen muchos falsos mitos. En la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Diabetes, Ceuta Televisión se ha interesado por ver qué saben los ceutíes sobre esta enfermedad. Conmemoramos el Día Internacional contra la Diabetes, momento en el cual aumentan las campañas de concienciación e información. Vamos a hablar con la gente de Ceuta para saber si están bien informados sobre qué condiciones de vida tienen que seguir los diabéticos para que esta vida sea saludable y plena. Soy diabético. Que no como azúcar, que no como pasteles mayormente y mucha fruta que también tiene azúcar. Que lo que me ha mandado el médico, una dieta, tengo que seguir una dieta. ¿Sabes cuáles son las recomendaciones que hay para que las personas diabéticas tengan una vida saludable? ¿Alguna concreta? Pues yo no sé nada de eso, sé
lo que tienen que tomar, ¿sabes? ¿No? Y la ayuda que hay ahora mismito que le van a dar. Siguen dietas especiales, lógicamente. El problema es, por ejemplo, un señor que conozco le han tenido que cortar un pie. Es que la gente no se da cuenta, no se sensibiliza. Le han tenido que cortar el pie por culpa del azúcar, ¿eh? No, ya no seguía ninguna dieta especial, ya solo tomaba la pastilla de metformina. En el momento que dejaba la pastilla de metformina le subía el azúcar, claro. Pero vamos, ya era por la edad. Además de eso, ¿hace usted deporte? Me ha dicho que ando, tengo que andar. ¿Y usted lo hace? Lo hago de vez en cuando, ¿para qué te voy a mentir? Lo hago, de vez en cuando lo hago, los fines de semana. Porque entre semana estoy liado con los niños del colegio, ¿sabes? En las enfermedades muy pocas personas saben lo que tienen que hacer y muchas veces pues no lo hacen, vamos. ¿Y usted cree que las personas, tanto el público general como las personas que tienen diabetes, están bien informadas de qué hay que hacer para mantener una vida saludable? Yo creo que sí, porque si van al médico se lo recomiendan, porque el médico te lo recomienda. Y el médico no miente, dice las cosas que hay. Suficiente información hay, lo que pasa es que a veces pasamos mucho de esos temas, nada, a mí no me va a tocar, yo no soy diabético, no se hacen análisis, saben lo que hay, lo que puede ocurrir, pero no sé si es por dejadez o falta de información desde luego, más que hay en la televisión y el vis a vis, me da la impresión que es un poquillo de flojera, de dejadez. En la tele y en donde fuera, sí, porque veo mucha gente en el hospital de día que ha perdido miembros y cosas de esas por culpa de no tener ni idea y por comer mal, hartarse de dulce y cosas de esas. Puesto, las campañas siempre vienen bien y sobre todo las personas mayores, por experiencia les digo que son muy cabezonas y se asustan cuando ven algo en la tele, cuando se lo dice un hijo, un vecino, un amigo, una amiga, pero cuando sale en la tele sí, ahí le hacen mucho caso y sería interesante. Campañas de información, por supuesto, son pocas, todas las que haya son bienvenidas. ¿Qué más recomendaría usted a las personas que son diabéticas para vivir mejor? Por seguir las instrucciones del médico, tomarse su medicación o la insulina, comer una dieta a la que le manda el médico, andar, hacer un poquito de deporte. Y la obra de la Gran Vía tendrá efectos inmediatos en el alumbrado extraordinario de Navidad. La principal consecuencia, el tradicional árbol de la Plaza de la Constitución ha comenzado a instalarse en la Plaza de los Reyes en la mañana de este miércoles. La principal consecuencia para el alumbrado extraordinario de Navidad de la obra de la Gran Vía ya ha comenzado a notarse. El árbol que se ubicaba habitualmente en la Plaza de la Constitución se ha trasladado a la de los Reyes. Dicho árbol ha comenzado a instalarse en la jornada de este miércoles frente a la delegación del Gobierno. De momento se pueden apreciar, a la espera del montaje definitivo, el tronco y la copa en dos partes. Tradicionalmente se había ubicado no en la Gran Vía, sino en la Plaza de la Constitución, pero al trasladar provisionalmente en la parada de los taxis al Paseo de las Palmeras, se ha optado por colocarlo en la Plaza de los Reyes. Así pues, una de esas tradiciones no escritas de la Navidad ceutí en los últimos años, el selfie dentro del árbol, se mantendrá. Eso sí, habrá que andar unos metros más para tan repetida pero entrañable instantánea. Y vamos ya con la información del tiempo para este jueves. Cielos cubiertos sin descartar chubascos débiles ocasionales más probables en las primeras horas de la jornada. Las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 16 grados, máxima de 20. El viento seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 811-811. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.